silencio que nos limite. Y aunque a veces estemos tristes, como molenillo en vaso de tiste, le damos vuelta a ese mal chagüite. Toca esa campana, chavalo, chavala. Baila a tu manera, abuelo, abuela. Que baile la suegra también con la nuera. Esta radio es muy buena para la sordera. ¿Cómo dice? A tocar esa campana, por cada compás se lo gana, que espanta el mal cuando nos canta. Conéctate a esta voz cada mañana. Tilintilán, tilintilán, tilintilán. Yeah, rise. Conéctate a esta voz cada mañana. Cada cabeza es un mundo y de un tema hay diferentes puntos de vista, pero conversando se entiende la gente. Conversando, todos los miércoles a esta hora y por esta emisora. Muy buenos días amigas, amigos oyentes. Estamos en una transmisión más de su programa Conversando. En esta mañana el tema, ¿escuchas? ¿Qué escuchas? Esa es una pregunta que nos hacemos siempre porque es importante aprender a escuchar a las personas y sobre todo definir qué queremos escuchar. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, gracias. Bienvenido a este programa. Queremos saludar a toda nuestra audiencia, sobre todo a quienes nos escuchan a través de Facebook y de YouTube. Les invitamos también a que nos escriban a nuestro número WhatsApp y a que le den like en la campanita, como decía la canción allí de Gaby Vaca. Un saludo también a la audiencia a través de Onda Local, Agenda Propia, La Lupa, Intertextual, Entre Patria, la Radio de Todas y la Radio Ouija en El Salvador, que están transmitiendo este programa. Así que saludos a todas estas audiencias. Y bueno, hoy queremos hablar con el doctor Leonel Argüello acerca de la escucha, la importancia de la escucha, pero también de esos factores que dañan nuestros oídos, porque ayer fue el Día Mundial de la Escucha y cada 18 de julio se celebra el Día Mundial de la Escucha o World Listen Day, ¿verdad? Que para reflexionar acerca de cómo los sonidos afectan nuestra vida cotidiana. Es un día donde se nos invita a reflexionar y a pensar en posibles soluciones a los problemas que generan. Antes de darle la palabra, doctor, quiero compartir un video que nos habla acerca de este origen. ¿Escuchas? ¿Qué escuchas? Parece que estamos acostumbrados al bullicio y ajetreo de las grandes ciudades. Creemos que podemos soportar esta exposición, pero lo más grave también es que contribuimos a generarla y esto no solo afecta a nuestra salud, también a nuestro entorno. Es por esto por lo que necesitamos hacer algo, realizar acciones que ayuden a reducir la contaminación acústica en las ciudades. Esto significa proteger el medio ambiente y cuidar la salud del planeta. Cada 18 de julio se celebra el Día Mundial de la Escucha, para reflexionar acerca de cómo los sonidos afectan nuestra vida cotidiana, así como la búsqueda de posibles soluciones a los problemas que generan. Esta fecha se relaciona con el aniversario del nacimiento del compositor canadiense Raymond Munray el día 18 de julio de 1833. Schaeffer fue un compositor, escritor, pedagogo musical y ambientalista. Creó el proyecto del paisaje musical del mundo y efectuó diversas contribuciones a la ecología acústica. Conocer qué es la contaminación acústica es clave para saber cómo debemos reducirla. La Organización Mundial de la Salud, OMS, se refiere a la contaminación acústica como la presencia de ruido o vibraciones en el ambiente que tienen un efecto negativo tanto en la salud de las personas como en la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. Bueno, espero que ese contexto nos ayude a entender más o menos por dónde va el rumbo de este programa, porque es importante, ¿verdad?, que nos preguntemos o que reflexionemos acerca de los sonidos que hay en nuestro entorno.
¿Son sonidos agradables o son desagradables? A veces quisiéramos estar rodeada de un entorno lindo, donde haya paz, tranquilidad, poder escuchar los pájaros, pero no siempre es fácil, doctor. Pareciera como que nos estamos acostumbrando a ese bullicio, a ese ruido. ¿Qué pasa con nuestros oídos? ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionan nuestras orejas? Sí, yo creo que por ahí tendríamos que comenzar, ¿verdad? Las orejas en realidad, ¿qué es lo que son? Obviamente, Ajá, aparte de que forman parte del cráneo y de la cara, pues que es la imagen que da una persona, digamos, si no tuviéramos orejas se miraría raro, ¿verdad? ajá, Y hay orejas lindas y orejas feas, y hay orejas que llaman la atención y otras que no, ¿verdad? Pero en realidad las orejas cumplen la función de oír. Y si pudiéramos pensar en las orejas, imaginémonos un, eh, eh, un embudo. El embudo ajá. tiene una parte ancha y luego tiene una parte delgada. El embudo es para trasegar líquido o para pasar líquido de un lugar a otro. Entonces imaginémonos ese embudo, es lo mismo con nuestras orejas, o sea, la parte de afuera que vemos es la parte ancha del embudo y adentro está la parte delgada del embudo. Nuestras orejas están diseñadas de tal manera, si te fijas, se salen un poco para tratar de captar el sonido, porque en dependencia de eso va a funcionar nuestro sistema de alerta. Si oyes un ruido, una explosión, inmediatamente te corres, ¿verdad? Si oyes un ruido medio Sí. extraño, también te asustas. Entonces, eso nos ayuda enormemente. Ahora, algunos seres humanos podemos mover la oreja, otros no. La mayoría no podemos mover la oreja, pero algunos sí los Ujú, podemos mover la oreja. Pero recordemos a los perros, a los gatos, ¿qué hacen? Inmediatamente ellos mueven las orejas sí. buscando cómo mejorar la captación del sonido, ¿no? Nosotros a veces lo que tenemos que hacer es ponernos las manos así, como que tuviéramos la oreja un poco más grande, nos ponemos la mano medio enconchada en la oreja, ¿verdad? Para tratar de ampliar nuestra capacidad de sonido. Si vos querés oír algo, inclusive hasta volteas la cara hacia el lado del sonido donde crees que viene y te pones Para la escuchar mano mejor. como un Sí. auxiliar para tratar de captar mejor el ruido, ¿verdad? Eso es importante. Obviamente, si decimos alguien que es más orejón, que el que tiene una oreja chiquita para escuchar mejor, no necesariamente, pero lo que sí es seguro es que capta más sonido, ¿verdad? Que Ujú. el resto de gente. Entonces, ese es el papel fundamental de las Las orejas, orejas. que es como un embudo que te lleva hacia las partes ya adentro, que no la estamos viendo nosotros, que son como tres cajitas que tenemos dentro del oído. Muy bien. Por eso es importante poder determinar los sonidos, ¿verdad? Porque hay sonidos que son demasiado fuertes, que nos duele el oído y que no podemos muchas veces poder eh, escuchar, o sea, no escuchamos las voces cerca porque el oído afuera es tan amplio que nos satura. ¿Cómo podemos hacer para poder escuchar y poder separar estos sonidos? Hay gente que dice que ellas buscan algún, algo que les permita como concentrarse en el sonido que quieren escuchar cuando hay demasiado ruido en el entorno. Sí, ahorita dijiste una cosa importante y creo que lo tenemos que decir varias veces durante el programa, que es que si yo tengo que levantar la voz para escucharte a vos, Ajá, ¿verdad? O si yo tengo que ponerme así, ayudarme con la mano, voltearme para tratar de oírte, quiere decir que ya pasamos a los límites peligrosos. O sea, si tenés un aparato, pues es mejor porque te puede medir los decibeles, que es la forma como se mide el volumen de sonidos que sí. hay. Pero si no tenés un audiómetro, pues un aparato para medir el sonido, entonces vos lo que haces es que si yo te hablo y no me escuchás, mira, te hablo de manera normal y vos no me escuchás, entonces quiere decir que ahí hay problemas de sonido. Ahora, para entender bien esto de escuchar y oír, porque a veces lo usamos como Como sinónimo, que fuera lo como mismo. palabras iguales, pero no necesariamente es igual. O sea, oír es que yo escuche un sonido, ¿verdad? O sea, que entre el sonido. Ese es oír, pero no, oír es que te entre el sonido.
Escuchar significa prestar atención. Bueno, entonces vos podés estar oyendo a una persona que está hablando, pero no estás prestando atención. Así es. ¿No? Entonces es lo mismo para contestarte la pregunta que me has hecho vos. Si hay mucho ruido afuera, ¿qué es lo que hago? Yo estoy oyendo el ruido de afuera, pero no estoy escuchándolo. Sí. En cambio, si yo quiero escuchar, por ejemplo, si es en la mañana y es tranquilo, yo quiero escuchar los cantos de los pajaritos, yo afino mi oído y escucho los cantos de los pajaritos, ¿verdad? Entonces ahí son dos cosas diferentes. O sea, el oír es automático, es de una manera natural, ¿verdad? Ahorita yo estoy hablando y vos me estás oyendo, pero escuchar es otra cosa. Escuchar ya lleva una parte de procesamiento cerebral en la cual vos estás interpretando las cosas. Por eso es que la gente siempre dice que te estoy hablando, pero no me escuchaste. ¿Verdad? Es cierto, la estás oyendo, pero no la estás escuchando. Y siempre se ha planteado que una persona que tiene capacidad de escuchar no es lo mismo que una persona que tiene capacidad de oír, porque todos tenemos capacidad de oír, pero muy pocos tenemos la capacidad de escuchar, que es una habilidad que uno tiene que ir desarrollando para escuchar qué es lo que dice la gente, ¿verdad? Para interpretar esa voz que nos está llegando a nuestros oídos. Ahora bien, ¿por qué tenemos dos? Porque prácticamente en nuestro cuerpo todos son pares, pues si te fijas, son dos ojos, la nariz en realidad son dos, aunque miremos una aquí, ¿verdad? Tenemos las dos orejas, ¿verdad? El corazón también está dividido en varias cámaras, tenemos dos ovarios, dos testículos, tenemos dos pies, dos manos. Entonces casi siempre somos pares, pues si en caso si te arruina uno, pues te queda el otro. Y si tenés algún problema, a veces se te afecta un oído, pero el otro no necesariamente se afecta. Entonces, para entender todo esto, hay que entender que el sonido no es nada más que una vibración. O sea, imaginémonos, o sea, el sonido no lo podemos ver, pero el agua de un río lo podemos ver. Entonces, el agua del río, ¿qué pasa? Vos tiras una piedra y comienzan las ondas a moverse, ¿verdad? Es que se hacen como unos círculos que se van alargando, son chiquitos y luego se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes hasta que pegan con la orilla y ya entonces ya dejó esa onda de hacerse. Entonces, eso es lo mismo. O en el mar, por ejemplo, vos ves olas, ¿verdad? De repente no ves olas, después ves olas pequeñas, olas grandes. Entonces, son movimientos. El sonido es igual, pues sonidos son vibraciones, pues es movimiento que hay en el aire que vos lo podés escuchar. Por ejemplo, si estuvieras en un lugar vacío, en el espacio, vos gritás y no se oye, ¿verdad? Porque no hay aire, pues, para que pueda transmitir ese sonido. Vos venís y te vas al cañón de Somoto y pegas un grito y se oye por todos lados, ¿verdad? Tiene que ver el sonido, tiene que ver el ambiente, tiene que ver la estructura de cómo están las piedras, de cómo están las montañas. Donde hay eco. Exactamente, todo tiene que ser alrededor de eso. Entonces, anatómicamente nuestro oído, como te decía al principio, lo que tiene es como un embudo, pues de manera horizontal, que tiene la parte ancha, que es nuestro oído, y luego ya entra como un tubito. Pues ese tubito está dividido en tres partes. Pues la parte externa, que es a donde nos sale la cera, que a propósito no hay que estarse metiendo palillos en los oídos, ¿verdad? Porque la cera tiene que salirse de manera normal. Los palillos son peligrosos porque te puedes meter infecciones y porque además te puedes dañar el tímpano. El tímpano es la primera parte que ya termina lo que conocemos como el oído externo. El tímpano es una especie como que estás viendo un tambor. La parte de arriba del tambor que vos lo tocas y vibra, ¿verdad? Entonces es lo mismo, nada más que lo tenemos nosotros en la parte interna del oído. Entonces, si vos tenés problemas de mucha cera, pues te puedes echar aceite, ¿verdad? O te puedes echar agua oxigenada en el oído para que te vaya limpiando, digamos, todo eso y quitarse esa maña de estarse metiendo los palillos de oído, porque eso no es correcto, es peligroso, ¿no? Y además el cuerpo tiene su propio mecanismo de limpieza. Si la cera está muy dura, entonces el aceite o el aceite, por supuesto, de cocinar, ¿verdad? No sea aceite de carro. El aceite de cocinar vale la pena aclararlo, ¿verdad? El aceite de cocinar lo puedes utilizar, te echas una gotita o te puedes echar agua oxigenada o comprar, ¿verdad? Hay unas gotas especiales para sacar las ceras y lo compras en la farmacia y te las pones ahí, pues si ves que no se te limpia o sea, si se te obstruye o no se te limpia muy bien. Normalmente... lo más correcto entonces, doctor, es limpiarse con algún trapito o algo así por encima. Sí, solamente por encima, con agua y jabón, pues normal cuando te bañas, pero no es necesario hacer ninguna otra cosa, ¿verdad? Obviamente, si ves que tenés el oído sucio, pues sí te lo puedes
te jalas un poquito el cerumen que está ahí, pues, o la Ajá. cera que se pone en ese lado. Cuando sale Entonces, solito. sí, entonces te decía que esa es la parte externa, ¿verdad? Entonces la parte externa, nuestro oído tiene esa sustancia que es cerosa, pues, o que es de como cera, que es lo que hace para proteger, ¿verdad? Por ejemplo, para proteger cualquier cosa. Aprovecho también para decirte que hay gente que se le mete animales, pues a mí se me ha metido, vos me imagino que alguna vez se te ha metido en tu vida, y Cuando es era horrible, niña. te suena, Sí. ¿qué es lo que tenés que hacer? Te echas aceite, te pones de lado, te jalas la oreja para arriba y para atrás y te echas aceite para que se ahogue el animalito. Ya después va a salir. Te pones la cabeza de lado para que salga, ¿verdad? Pero el sonido es espantoso, porque la vibración es enorme. Entonces, luego el oído, esa es la parte externa del oído, que lo que hace es conduce el sonido. Luego, cuando el sonido pega en el tímpano, que es lo que te decía, que se parece a como que fuera un tambor, ¿verdad? Vibra. Ajá. Al vibrar ese tímpano, entonces transmite el sonido a través de 3 huesecillos, que son los huesos más chiquitos que existen en el cuerpo, son milímetros los que tiene de tamaño, y esos 3 entonces se mueven de diferentes formas, y estos pasan luego a la otra parte, lo que es el oído interno. Entonces, si nos quedamos en el oído medio, donde esté el tímpano y donde están estos huesecillos, obviamente el tímpano se puede romper, ¿verdad? Por lo que te decía yo, se puede romper por una infección. Por suerte, él solito se repara, ¿verdad? Luego están los huesecillos. Si no has tenido, pues, que se te ha introducido un lápiz o un accidente o cosas, pues están bien. Esos huesecitos se mueven uno primero, después mueve al otro y al otro, y entonces eso transmite, a través de una ventanita, transmite esa vibración a otra parte que tenemos en el oído, que es el oído interno, donde tenemos una especie de caracol, y además tenemos unos niveles de esos que usan los carpinteros. Y voy a parar ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos tres niveles. Un nivel horizontal, ¿te acordás que el nivel del carpintero tiene como una burbujita que se pone en el centro cuando ya te dice que está nivelado? Eso mismo tenemos nosotros en el oído. Tenemos uno que está vertical, otro que está horizontal y un tercero que viene oblicuo, o sea, cruzado. Es como quien dice, una cruz, y luego a un lado cruza de un lado a otro, nos cruza otro nivel. Entonces eso te permite mantener el equilibrio. Entonces el oído no solamente es para oír, sino que el oído también tiene que ver con el equilibrio. Esto es importante porque nosotros lo hemos vivido, lo que pasa es que no sabemos explicarnos. Cuando nos da una gripe, por ejemplo, ¿verdad? A veces nos mareamos, a veces nos quedamos sordos. Es temporal, ¿verdad? Pero eso es producto de esta situación. Luego, una vez que estos huesecillos se mueven, entonces a través de una ventanita hacen una vibración que le llega a un líquido que se mueve en ese caracol. Entonces ese líquido, según cómo se mueva, ¿verdad? Va a mover una serie de pelitos, pues. Una serie de pelitos, que hay pelitos de diferentes tamaños, son más de 25,000. Tenemos pelitos de diferentes tamaños. Imaginémonos como un piano, pues, ¿verdad? Que según la tecla que le toque, hace diferente música. Entonces, en nuestro oído, exactamente es lo mismo. Vos tocas una tecla, hace un ruido, tocas otra, hace otro sonido, perdón, tocas otra tecla, hace otro sonido. Entonces, es exactamente lo mismo que nos sucede a nosotros. Entonces, hacen determinados movimientos y luego ese movimiento se conecta con un nervio que sería como un cable eléctrico, por decir así, y ese nervio llega a una parte de nuestro cerebro, y en esa parte de nuestro cerebro se interpreta qué es lo que son esas ondas. Y entonces así es como oímos. Pues ahorita estamos hablando nosotros, pero imagínate todo ese proceso que sucede. Yo te hablo a vos, el sonido entra en tu oído, de tu oído pasa de la parte externa a la parte interna, se te mueve tu membrana timpánica, se te mueven 3 huesecillos, esos huesecillos pasan información a un líquido, ese líquido pasa información a un nervio, ese nervio lo transmite al cerebro, y el cerebro está interpretando lo que yo te estoy diciendo a vos. Es todo un proceso. Es un proceso enorme, pues, es una cosa, por eso es que es tan importante el escuchar, ¿verdad? Es una maravilla el poder escuchar. Hay que saber escuchar. Y hablando de eso, doctor, Ruselma Herrera, no sé si usted la conoce, una ambientalista muy, muy famosa en Nicaragua. Ella nos cuenta un poquito sobre el origen de la escucha y la importancia de la escucha, porque es necesario también, ¿verdad?, vincular todo esto, porque necesitamos saber qué escuchar y cómo escuchar. Vamos a escuchar qué nos dice a Ruselma.
Muy buenos días, Rosa Argentina. Un saludo a tu valioso programa y a toda la audiencia que lo sigue con mucho interés, porque siempre estás tocando aquellos temas que tienen que ver con nuestra calidad de vida. Desde 2010 se conmemora el Día Mundial de la Escucha y es una buena oportunidad para que nosotros sepamos por qué se hace y también vayamos valorando lo que son los sonidos agradables y dejando de lado hábitos adecuados que alteran nuestra salud y que afectan nuestra convivencia. Pues recordar también que esta fecha se ha establecido en conmemoración a Raymond Murray, un canadiense que nació pues el 18 de julio de 1833, hace 190 años, pero que con sus cualidades, que era pedagogo y era músico, logró desarrollar la ecología acústica, es decir, el estudio de esos sonidos y de la forma en que nosotros interactuamos como seres vivos en nuestra naturaleza. Esta identificación que hizo él de la ecología acústica realmente vale la pena retomarla, porque es una oportunidad para que conozcamos y nos eduquemos en la importancia de cuidar, de desarrollar nuestro órgano auditivo y hacer conciencia en todos para que aprendamos a disfrutar los sonidos, a desarrollar habilidades artísticas, pero que aprendamos también a rechazar los ruidos que dañan nuestra salud. Entonces, esta ecología acústica nos dice cómo son agradables a nuestros sentidos auditivos, por ejemplo, el ruido que hacen las olas del mar, las aguas que escurren por los ríos, la lluvia suave, el movimiento de los árboles cuando hay un viento de baja intensidad, los cantos de las aves, los trinares de los pájaros, el canto agradable de la naturaleza, la música suave. Todo esto tiene que ver con saber escuchar. Y si nosotros cuidamos el sentido amplio de saber escuchar, pues también saber escuchar a nuestros seres vivos, a las personas que quieren decirnos algo. Y a veces nosotros no sabemos escuchar, solo queremos hablar. Entonces hay toda una filosofía detrás de aprender a escuchar. Es toda una filosofía de vida, doctora, el aprender a escuchar. Y es importante esa ecología acústica. Ese es un término que yo hasta ahora lo escucho, ¿no? Sí, ¿Cómo así aprender como a hay, disfrutar de esos sonidos agradables? sí, fíjate que la contaminación acústica o contaminación por ruido, porque hay una diferencia entre lo que es el sonido y el ruido. La Sí. contaminación acústica, que es contaminación por ruido, está causando tanto daño como está causando la contaminación del aire, que es altísimo. O sea, son miles de gente. Solo para que tengas idea, por ejemplo, en Europa, pues que se respeta mucho más el ruido. Imagínate nosotros que pitamos, pegamos gritos, está la gente vendiendo en la calle. Bueno, 1 de cada 5 personas en Europa se exponen al ruido del tráfico. Sí. A un ruido mucho mayor que lo que requiere, ¿verdad? Y les causa, y causa 72.000 hospitalizaciones anuales y 16.600 muertes prematuras en Europa, solamente en Europa. En España, por ejemplo, que estamos más cercanos nosotros, estás hablando de que se mueren por lo menos 1.100 personas con muerte prematura, que significa que se mueren antes de la edad que deberían fallecer, y 4.100 hospitalizaciones. Y el 5% de las personas no puede dormir por el ruido. O sea, el problema es serio, pues, pero como todo está invisibilizado, ¿verdad? Y tenemos que visibilizarlo para poder resolver esta situación.
Es altísima la contaminación acústica que Es existe. muy alta y bastante problemática. Sí, sí. Entonces te decía Ajá, la diferencia ahora entre el sonido y el ruido, que yo creo que es sí, importante porque es que nos es difícil. Yo mismo me confundo a veces y digo escuchar y no es escuchar, es oír, ¿verdad? sí. Entonces, ruido y no es ruido, es sonido, es que depende de lo que sea, ¿verdad? Es que el Entonces, sonido es agradable porque es bajo, permite, por ejemplo, el ruido del agua, ¿no? Que uno hasta se relaja o escuchar a los pajaritos. así, Son sonidos agradables con los que uno convive diariamente, pero el ruido es insoportable. sí, así es el Esas ruido. músicas a todo volumen que ponen. Usted va por la calle y va alguien con un vehículo con el sonido a todo volumen, y es que se escucha hacia afuera. Imagínese adentro del carro cómo sonará. Así es, y no sabe esa persona que se va dañando sus oídos. Aunque ambos, tanto el ruido como el sonido, son en realidad vibraciones de aire, del aire, el ruido es un sonido particular que no es deseado, es molesto, es Sí, dañino. Te interfiere con las actividades, con las conversaciones, con el descanso, ¿verdad? Sabemos que a alguna gente le gusta, pues, por la música, por diversión le gusta, pero eso tiene que ser controlado, pues no necesariamente tiene que ser una música alta para que pueda bailarla, ni tiene por qué ser alta para poder disfrutarla, sí, ¿verdad? O a veces hay ruidos que no son altos, ¿verdad? Que son bajos, pero que son constantes, frecuentes, que te molestan. Por ejemplo, una gotera, ¿no? Y tac, 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 ¿verdad? Obviamente los ruidos más fuertes son los que te perjudican más, pero esos ruidos suaves y constantes y frecuentes también te hacen daño. Recordemos, por ejemplo, que el ruido se utiliza para las torturas. ¿Verdad? Tenés una sí. persona y le tenés 24 horas encendido una radio, la volvés loca, pues, o le tenés una gotera que te tic, 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 ¿verdad? La vas afectando porque todo esto tiene un efecto perjudicial en la salud, tanto física como en la salud mental. Doctor, hay gente que piensa que el ruido excesivo se da más en los países industrializados, como que en los países de Centroamérica no existiera tanto ruido, pero en las ciudades hay bastante ruido. Mira, la manera como la clasifican a nivel pues, en las ciudades más desarrolladas, como decís vos, son que hay cuatro fuentes de contaminación acústica o de contaminación por ruido. Uno es el tráfico, la circulación de los vehículos, ese es como el 80% de los ruidos. Las otras son, obviamente, estos países siempre están construyendo, ¿verdad? Entonces son las obras de construcción que generan alrededor de un 10% del ruido. Los ferrocarriles, que ya nosotros no tenemos, generan un 6% del ruido. Obviamente los aviones, pues, como no pasan por todos lados, la gente que vive cerca de los aeropuertos es bastante molesto. Pero también están los bares, los locales, Las discotecas. discotecas, etcétera, que esas forman 4% del ruido restante. Esa es la composición en Europa. Pero si nosotros vamos a Nicaragua, digamos, vamos a cualquier lugar, te vas a dar cuenta que básicamente el ruido, además, o sea, en primer lugar, el ruido es los vehículos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque o chillan las ruedas, o le quitan el escape que debería ser prohibido, o le modifican el escape para que haga ruido como que fuera carro de carrera, ¿verdad? En vez de ponerse ellos en que lo oigan ellos y no nosotros, ¿verdad? Van a todo volumen, van los carros hasta que vibra, ¿verdad? Mira que hasta que tiemble el carro con la música alta, van pitando innecesariamente, o sea, el nivel de pitar es, o sea, en Nicaragua te pitan para saludarle, te pitan para decirte adiós, te pitan para llamarte la atención, te pitan para ver si querés el taxi, te pitan para piropear, te pitan para decirte de cuidado, pues, porque te lo puedes levantar, te pitan, o sea, te pitan por si acaso, pues, o sea, la verdad es que es un abuso en la utilización de la bocina del carro, del pito del carro. Pues es una medida que tenemos que controlarla. Y los otros niveles de ruido es, vos vas a tiendas, vas al mercado y es altísimo. O sea, la gente cree, los que están ahí en los negocios creen que el que ponga la música más alta va a vender más. Eso no es cierto, pues no existe ninguna relación entre la música más alta y que van a vender más. Más bien están gastando innecesariamente. Entonces, en vez de tener una música agradable, es una música chillona, la música, que es un sonido bonito, se convierte en un ruido en todos estos
en todos estos negocios, ¿verdad? Y luego, vos ves también que están todas estas iglesias que por suerte ya el gobierno las prohibió, no sé si en la práctica se estará cumpliendo o no, pero, o sea, todas estas religiones que te quieren meter a Dios a través del oído, ¿verdad? Que tenga, la iglesia que tenga más, el equipo más fuerte mejor, pero es una cosa que están la pobre gente que está ahí adentro, estoy yendo altísimo, ¿verdad? Están dejando sordo a su gente que llegue a escuchar, pero además de eso, porque la sordera, quiero decirte, puede ser gradual, ¿verdad? Puede ser de un solo, si es un ruido muy fuerte, una explosión, una bala que te pongan, te puede reventar todo, ¿verdad? Si te disparan cerquita, pero también eso es de inmediato, pero también es de forma progresiva, porque esos pelitos que te decía yo están constituidos por células y esos pelitos se tienen que mover para transmitir el sonido al nervio y que el cerebro lo interprete. Entonces esas células se van muriendo, entonces a uno se le va muriendo poco a poco. Por eso es que cuando uno llega a mayor, ¿verdad? Mucha gente mayor va perdiendo la audición, pero eso es producto no porque llegó a viejo, sino por todos los años acumulados de esas células que fue perdiendo poco a poco. Pues inclusive uno se asusta a veces que vos oís gente que canta y dices, ¿cómo canta ese señor? Si casi no oye. Bueno, pues ya está acostumbrado porque es cantante. Pues entonces, aunque sea un cantante viejo, tiene la voz bien linda porque ya la tiene grabada. Pues él ya sabe cómo se mueve. Además, este tipo de gente maneja bien lo de la vibración, ¿verdad? Ellos pueden, con vibración, poder conocer las cosas. Entonces, esos son las fuentes de ruido. Por eso es que es importante hacer un mapeo en nuestro país, en las ciudades y en los pueblos, cuáles son las fuentes de ruido para tomar luego las medidas necesarias para disminuirlo. Sí, el artículo 534 del Código Penal, ahí tipifica la perturbación del ruido y ahí señala lo que usted decía, ¿no? Lo de las actividades como campañas evangelísticas masivas realizadas al aire libre en plazas, parques y calles. O sea que necesitan autorización supuestamente para hacerlas, ¿verdad? Pero también esos parlantes que ponen en los barrios para evangelizar. También prohibieron las baratas que salen a los barrios para anunciar cosas. Pero bueno, la ley ambiental está, al igual que el artículo del Código Penal, pero no siempre se aplica. O sea, no, dependiendo de quién y para qué. Sí, es que ahí es donde falta la integralidad del gobierno, ¿verdad? El gobierno tiene instituciones que tienen que ver con esto. O sea, está el medio ambiente que tiene que proteger eso, porque además el ruido no solamente nos afecta a nosotros, los seres humanos, el ruido afecta a los animales. Es más, los ruidos fuertes afectan y fracturan las construcciones. O sea, va más allá de afectar a los seres humanos y los animales, afecta a las construcciones. El ruido te hace que, vos sabes que hay determinados ruidos, no sé si te has dado cuenta que los perros, por ejemplo, hay determinados ruidos que no soportan. Sí. Ahora, obviamente... por ejemplo, para el 4 de julio, aquí que estaban tirando esos juegos pirotécnicos. Sí, los perros estaban alborotadísimos, los perros se ponen desesperados. Igual con Pero los rayos. también se habla, doctor, que hay una migración de los animales silvestres y que todo eso genera perturbación en el ecosistema, ¿no? Porque por ejemplo, donde hay barcos, donde hay esos ruidos a maquinaria, los animales van buscando como otra zona, otro hábitat. Sí. Y eso genera problemas serios con el ambiente. Efectivamente, fíjate que países desarrollados, por ejemplo, en las ciudades desarrolladas, nadie pita. Puede ser para alguien que se cruce, que lo va a chocar, para una urgencia se ocupa el pito, pero nadie pita. Sí, pero además de eso, no solo a ese nivel, sino que están llegando a apagar las luces de noche, las luces de las calles, porque se ha visto que los pajaritos se enredan con las cosas de la dormida. Y recordemos que todo esto tiene que ver con nuestra salud, porque nuestra salud depende de nuestra condición que tengamos, de nuestra herencia, pero del medio ambiente, pues de todo lo que está alrededor de nosotros. Y lo que está alrededor de nosotros también tiene que ver con la comida, ¿verdad? Hay gente que te dice, por ejemplo, no, es que los murciélagos pueden pasar la rabia, mejor acabar a todos los murciélagos, acabar a todos los murciélagos y son los que polinizan, son los que llevan de un lugar a otro la sustancia que va a permitir que las plantas
puedan reproducirse. Recordamos que las plantas son asexuadas, o sea, la planta no puede haber una relación sexual entre plantas, sino que tenés una planta que es hembra y entonces se lleva de otra planta que es la semillita, pues, como quien dice el espermatozoide, ¿verdad? Se lleva y se traslada y se pone ahí. Y entonces ahí es donde esa planta ya queda preñada, por decirlo de manera más fácil, y ya puede producir flores o puede producir fruta. Entonces, esa alteración del medio ambiente, o sea, es que es directamente proporcional a la mejora o al empeoramiento de nuestra salud. Por eso, bueno, cuando veamos lo de la prevención, podemos hablar un poquito más de eso. Tanto así, doctor, que afecta hasta el sector ganadero, porque dicen que los altos niveles de ruido genera estrés, provoca estrés en el ganado, que repercute también en la capacidad de producir leche y de producir huevos. O sea, sí, a los animales también les afecta, no solamente a las personas. O sea, y hay lugares que les ponen música, inclusive, música clásica, música suave, para que produzcan más los animales. Antes, y si afecta a los animales, ¿qué tanto puede afectar a las personas estos ruidos? Sí, ya vamos a entrar a eso. ¿Cómo afecta nuestra salud? Sí, ya vamos a entrar a eso. Solamente recordarte lo siguiente. Antes, ¿te acuerdas que a las vacas las guindaban y a guindada les metían el cuchillo? Sí. ¿Verdad? Y entonces aquellos pobres animales se desangraban. Ahora ya no, ahora lo que le meten es una especie una pistola que saca una flecha y se lo ponen en la nuca y entonces ya queda totalmente descerebrada, ¿verdad? Su corazón sigue funcionando, la cortas y se desangra absolutamente todo. Pero, por ejemplo, me imagino que vos alguna vez oíste matar chancho, ¿verdad? Sí. Cuando se matan al chancho, al cerdo, al puerco, entonces ahí los ruidos son impresionantes, hasta escalofríos te dan si no los has oído antes. Sí. Hacen un ruido tremendo. Entonces, todo esto que estamos hablando, ¿cómo afecta la salud este ruido? El ruido tiene que ver, en primer lugar, que cualquier elemento que sea repetitivo daña. Cualquier elemento que sea cualquier sonido que sea de gran intensidad, también daña. Entonces hay que hacer un balance entre la intensidad del sonido, entre la frecuencia del sonido y la exposición al sonido, porque me puedo poner un sonido fuerte, pero es un ratito, pero no es lo mismo que te pongas a un ruido fuerte todo el tiempo, no es lo mismo que te pongas a un ruido de mediana intensidad un ratito que te pongas más tiempo. Entonces, entre más exposición tengas, más problemas tenés. Por eso es que parte de los problemas de salud se evitan poniéndole orejeras a la gente que trabaja en lugares donde hay ruido. Pero la gente, ¿qué es lo que hace? Se lo cuelga como que fuera bufanda, ¿verdad? En vez de ponerse en los oídos. ¿Por qué? Porque no hay una educación adecuada. Y la gente dice, no, yo ya me acostumbré a oír ese ruido. Sí, pero el problema no es acostumbrarse. El problema es que ese ruido te va matando células, ¿verdad? Tenemos millones, pero te va matando células y eso va haciendo que cada vez vayas perdiendo la audición y que te volvás sordo antes de tiempo. Inclusive hay gente joven ya que está sorda producto de toda esta situación. Entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés estos ruidos altos? Te causa estrés. El estrés hace que ciertas hormonas en el cuerpo se liberen. Entonces te puede dar ansiedad, te puede dar alteraciones en el sueño. Si no dormís bien, vas a tener una serie de problemas de salud. Vas a tener menos rendimiento académico, vas a tener efecto en el corazón, porque esa sustancia hace que el corazón se acelere, que la respiración se acelere, te cambia el metabolismo, que puedes aumentar de peso, puedes volverte diabético. Inclusive se ha demostrado que la mujer embarazada que está sometida a ruido, los niños nacen con bajo peso o nacen antes de tiempo, que son los niños prematuros. Se ha visto también que se aumenta la mortalidad infantil y también se ha visto que todas las enfermedades neurológicas como el Alzheimer y esto tienden a ser más frecuentes producto de este problema. También al aumentarte la frecuencia cardíaca también te aumenta la resistencia a las arterias, o sea, la tubería por donde pasa la sangre. Entonces se aprieta más y eso te causa un aumento de la presión sanguínea. Y es más, está totalmente demostrado que entre más alta la música, llega un momento determinado en que te genera violencia. O sea, vos te sentís
te sentís que necesitas agredir a alguien, o sea, también te lleva a eso, ¿verdad? Y por supuesto te disminuye la concentración y en los casos de los niños, por ejemplo, tenés una escuela, por eso decía hay que hacer un mapeo del sonido, ¿verdad? Y un mapeo de los ruidos en las ciudades, porque si vos tenés algo que hace mucho ruido y hay una escuela, esos niños no van a aprender bien porque afecta no solamente el crecimiento de los niños, sino también su aprendizaje, ¿verdad? Y no se concentran, no logran escuchar bien, pero además les altera los nervios, doctor. Totalmente. Pues ahora, lo que pasa es que uno se acostumbra, es cierto. Uno se acostumbra. Suponete que siempre hay ruido. Por ejemplo, yo tengo un vecino que en la parte de arriba, todos los días a las 4 de la mañana mueve muebles. Todos los días, no sé, es enfermo. Wow. Pues. Está moviendo un ruido tremendo. Pero ya me acostumbré al ruido, ¿verdad? Ya no me despierto. A veces sí, pero me vuelvo a dormir, pues pero me acostumbré. Pero una cosa es acostumbrarse. Claro, solamente esa hora, ¿verdad? Si fuera todo el día, ahí ya no afectaría. Pero lo que te quiero decir es que una cosa es acostumbrarse y otra cosa es estar claro de que aunque yo me acostumbre, ¿verdad? Eso no deja de hacerme daño. Siempre me va a estar haciendo daño. Lo que pasa es que yo ahí separo, como vos decías, el gran ruido afuera y cómo haces para concentrarte en lo que vos querés. Entonces yo lo que hago es que ese ruido de afuera lo escondo, pero el ruido ahí está. Y ese ruido me va afectando. ¿Verdad? Igual esa persona que hace un esfuerzo enorme para concentrarse, pero ahí está el ruido afectándole continuamente, ¿verdad? Eso es una cosa que no se nos puede olvidar, y especialmente que en medicina uno tiene que prevenir, y los daños, excepto que sea un ruido intenso, fuerte y de repente, ¿verdad? Los daños tardan tiempo, porque nuestro cuerpo está tan bien diseñado que tiene miles de posibilidades de defenderse, ¿verdad? Te defendés, hace mucho ruido, ¿qué es lo primero que haces vos? Te tapas los oídos. Sí. Esa es una manera de defenderte, ¿verdad? O te pones un tapón de algodón, que no hay que estarlo reutilizando, lo cambias, o te pones lo que sea, un trapo, o te pones una servilleta así de papel, te la metes, ¿verdad? Uno busca, o usas tapones de oído, pues, que son ya específicos para eso, o utilizas las orejeras, pues, que los audífonos que usan los muchachos, pero sin la música para aislarte, digamos, del ruido. Todas esas son técnicas para poder hacer eso. Doctor, yo me siento sorda. Tanto así que cuando hablo yo siento que grito. No, me cuesta hablar bajito. Y yo pienso que es porque de joven usé mucho audífono para poder editar, porque siempre grababa y entonces estaba con los audífonos. Y también he usado mucho los hisopos. Como dice usted, eso es malo. A lo mejor ya también he dañado los tímpanos. Cuando uno va quedando sordo, ¿es posible recuperar la audición? Depende. ¿Verdad? Cuando uno está sordo, lo primero que uno tiene que pensar es que tenés tapados los oídos. Entonces hay que hacerse un lavado de oído o echarse unas gotas que suavizan el cerumen para sacarse, ¿verdad? Porque algo está obstruyendo que llegue el sonido. Eso es lo primero. Después hay que chequear, eso ya con un especialista, a ver si o un médico general puede hacerlo, si el tímpano está bien, pues está, así como te explicaba, el tímpano es como la parte de arriba del tambor, ¿verdad? Y ver si efectivamente está completo o no. Esas son las primeras cosas. Y luego, normalmente usan un examen muy sencillo, que es que haces el chasquido de los dedos, ¿verdad? Y se lo pones a la distancia del estiramiento del brazo y se lo vas acercando al paciente, ¿verdad? A ver a dónde oye, o comenzar desde aquí y le decís, dígame dónde deja de oír. Esa es una manera rápida como para darte cuenta, ¿verdad? Si la persona tiene o no ese problema. Ahora, el hablar harto es una manera de compensar cuando uno no se oye, pero después se te vuelve costumbre hablar alto, ¿verdad? Ahí habría que ver cuál es el problema que hay. Obviamente, si vos utilizaste muchos audífonos, no creo que lo hayas utilizado a grandes volúmenes, pues, porque el problema aquí es la duración y el alto volumen. Entonces, eso sí te afectaría, pero en el caso tuyo, no creo que ese sea el problema. Valdría la pena hacerse una audiometría. Pues una audiometría es una revisión de cómo es, ¿verdad? Entonces te ponen diferentes sonidos y vos los vas escuchando. Y entonces en base a eso, ya te pueden decir, con este oído estás oyendo normal y con este oído estás oyendo el 80%. Entonces ya esas son una de las primeras pruebas que uno va haciendo, además de la que te decía, sí, físicamente, pero esa es una prueba con un equipo
que se va haciendo para ver si efectivamente existe o no existe una sordera. Si vos te haces eso y no existe sordera, entonces maña. Hablaste alto, porque en un momento determinado estuviste con problemas y hablaste alto y ya mantuviste la voz El alta, tono. ¿verdad? Ajá. Pero normalmente cuando nosotros estamos hablando en este tono son como 60 decibeles, que es lo normal, ¿verdad? Ya, por ejemplo, una ambulancia anda como por los 120 decibeles, como el doble de lo que está, pero la ambulancia tiene el propósito de que la oigas para que puedas darle lugar, pues ya ese es otro asunto. Ok. Bueno, ya casi se nos va el tiempo. Quería poner el otro audio de Ruselma, pero creo que no nos va a dar tiempo y todavía nos falta hablar sobre qué es la higiene sonora y cómo se previenen los daños. La higiene sonora, así como dice la palabra higiene, nosotros tenemos higiene, ¿verdad? Hay higiene personal, que es el bañado, el cortado de uñas, el cepillado, el lavado de manos con agua y jabón por más de 40 segundos, etcétera. Esa es la higiene personal, es para usar desodorante y otras cosas, ¿no? O talco que usa la gente. Y luego tenés la higiene familiar, que tiene que ver ya con toda la manipulación de los alimentos, con que la casa esté limpia, etcétera. Tenés la higiene comunitaria, que tiene que ver que no hayan criaderos de mosquitos, que no hayan basuras tiradas en las calles, etcétera. Pero también hay una higiene sonora, o sea, una higiene auditiva, ¿verdad? Esa higiene, lo fundamental es tomar medidas tanto en carácter individual como en carácter comunitario para reconocer cuáles son los ruidos peligrosos, protegerse frente a esos ruidos, evitar que se produzcan esos ruidos y respetar el derecho de las demás personas a un ambiente sonoro agradable. Entonces, veamos unos ejemplos de individual. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo tenemos que cambiar? Primero, hay que aprender a escuchar los sonidos que nos rodean. Si vos me decís aquí ahorita, ¿qué sonido tengo? Pues yo oigo que pasan carros, oigo el aire acondicionado, oigo que la computadora está encendida, ¿verdad? Oigo que alguien está trabajando atrás de mí, que está typeando, que está escribiendo en una computadora. Básicamente esos son los sonidos que yo oigo aquí, y yo oigo el silencio también, cuando me quedo callado. Entonces esos son los sonidos que yo escucho. Entonces es importante tratar de hacer ese tipo de ejercicio. En un momento determinado, sentarte y ver qué es lo que vos estás escuchando, como para afinar tu oído. También, si respiro fuerte, pues me escucho mi respiración, ¿verdad? Entonces, ¿eso es para qué? ¿Para qué esa técnica? Es para ver qué sonidos te resultan agradables y qué desagradables, porque, por ejemplo, música alta a alguna gente le gusta, a mí no me gusta, ¿verdad? Para alguna gente sí. Entonces, uno tiene que conocer qué es lo que te agrada y qué es lo que no te agrada. Por ejemplo, a uno le agrada la voz humana, le agrada los sonidos suaves, los sonidos de la naturaleza, las olas, los pájaros, la música a un volumen razonable, ¿verdad? Tu voz, si no está gritando, te gusta, pero no te gustan los sonidos que son desagradables, los que te ponen nervioso, los que son muy fuertes, los alaridos no te gustan, la música muy fuerte, claro, porque te duele el oído. No te gusta que me griten, por ejemplo. Sí, que te griten, eso molesta, porque te dejen zumbando los oídos, sí, o que te dejen sordo en un momentito, ¿verdad? O que vos tengas que gritar para que te puedan oír, todo eso. Entonces, eso es importante, digamos, aprender a proteger tu oído a través de ruidos ruidos que hay que evitarlos, y a través de sonidos que son agradables, ¿verdad? Ahora hay cosas, como te decía, vos ahuecas las manos alrededor de la oreja para escuchar mejor, te metes los dedos en la oreja para si hay mucho ruido, ¿verdad? O te tapas hay una cosita aquí en la oreja y te la puedes tapar para tapar el oído, ¿verdad? O te pones la servilleta, el algodón que te decía yo, o te pones las orejeras. Ahora, desde el punto de vista comunitario, ahí ya es diferente, ¿verdad? Entonces ahí tenés que educar las cosas que no se debería hacer. Por ejemplo, no es necesario hablar a grito. Y eso es un asunto de educar. ¿Verdad? Por eso los que en los hospitales te dicen, hable bajito. ¿Por qué? Porque en la biblioteca hay un silencio grande, y si vos gritás, es horrible. Imagínate, por ejemplo, vos estás en tu cuarto, estás hospitalizado, y de repente oís los alaridos, ¡ay, se murió! No sé qué, y te pones, te sentís como que ya te va a morir también. Entonces hay que hablar bajito, porque a las personas enfermas pues les molesta más, ¿verdad? No hay que escuchar música más más fuerte de lo necesario, ¿verdad? Hay que evitar hay que evitar que, como el vecino tiene ruido alto, entonces también le voy a poner una más alta para que entonces me la baje. Y a final de cuentas se te convirtió el peor en el ruido, ¿verdad?
Y hay que, pues, hay que ver que se cumplan las leyes, tiene que haber una reglamentación para evitar que estén produciendo ruido. Pues a determinadas horas en países desarrollados, después de las 10 de la noche, si alguien hace ruido, la policía llega a decirte primero, a Así decirte que es, no sigas haciendo ruido, ¿verdad? Y después te ponen una una multa si multa. no lo haces, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer uno? Siempre hablar en un tono de voz tan bajo como sea posible, no gritarle a alguien, ¿verdad? Es mejor acercársele y hablar normalmente. Hay que escuchar música si hay silencio, ¿verdad? Y la música que te guste. Hay que pedirle amablemente a la gente que hace ruido que por favor le baje el volumen, ¿verdad? O al vecino. Y hay que hacer conciencia de que el ruido, ¿verdad? Es una cosa molesta y que además de molesta está totalmente demostrado que daña nuestra salud y que nos lleva a la muerte mucho más temprano que lo que deberíamos. Otra de las medidas que propone ONU Medio Ambiente para contrarrestar el ruido, para combatir esta contaminación acústica en las ciudades, es incrementar las zonas verdes en las ciudades, porque la vegetación absorbe la energía acústica, dispersa el ruido y amplifica los sonidos naturales, ¿verdad? Entonces eso, además que ayuda, ¿verdad? Al paisaje urbano visual, que es tan bonito, ¿verdad? Que Y a la necesitamos. temperatura que nos estamos asando Y a la temperatura con el también. cambio climático. Entonces hay que promover las áreas verdes, los patios y los parques urbanos, ¿verdad? Para que eso también nos dé alivio, para que escapemos del ruido, del calor, ¿verdad? Y estimular también nuestro bienestar mental, porque es triste sentirnos ahí encajonados con tanto ruido. Entonces, cuando se dio lo de la pandemia, por ejemplo, que todo el mundo se encerró, que dejaron de circular tantos vehículos, en muchas ciudades pudieron escuchar los ruidos de los pajaritos. Nos dice Machu en un audio que nos mandó, que por cierto ya no nos dio tiempo de ponerlo, así que disculpa a Machu y a Luz Selma, vamos a poner sus audios en otro programa y también en una nota informativa que vamos a hacer sobre este tema para escuchar sus voces. Entonces los gobiernos tienen que tomar medidas adecuadas y es importante todo esto que decía usted, ¿no? Lo que podemos hacer a nivel personal también para contribuir a reducir los ruidos y a cuidar mejor nuestra salud, porque si no caemos en ese laberinto de dejarnos llevar por lo que ya está, mal acostumbrarnos a los ruidos y no sabemos que todo eso nos hace daño, nos estresa, nos cansa. Entonces hay que Así hacer es, algo. así es, así es. Inclusive vos sabes que en otros países dentro del diseño, del diseño está puesto de que, por ejemplo, todos estos lugares, bares, cantinas, discotecas, estén en un lugar alejado del resto de la ciudad, porque imagínate Afuera. en Nicaragua lo hacen en cualquier lugar y está cerca de una escuela, imagínate vos estar al lado de una discoteca o de una Sí. cantina, de una cosa y con ese ruido salís enfermo. Entonces, En los eso son países las cosas. europeos no se escuchan los ruidos de las discotecas, doctor. Solo, bueno, escucha a la gente que está dentro, Está pero adentro, pero hacia afuera afuera no. no sale porque son lugares insonorizados. Pero en Así es, Nicaragua no, en sí, Centroamérica eso es así un es. alboroto. Pero por eso es que tiene que haber áreas diferentes, pues áreas Sí. específicas para eso en otros lugares. Y como todo, ¿verdad? En la vida, si identificamos los riesgos a tiempo, vamos a evitar que la gente se vuelva sorda y que tengamos dificultades, sin olvidar a aquellas personas, a los sordomudos, ¿verdad? Dicho sea de paso, el sordomudo es mudo porque no oye, no por otra cosa. Entonces Sí. ahora hay unas pruebas que le hacen desde el recién nacido. El Instituto Médico Pedagógico lo hacía y hacía, no sé si lo sigue haciendo en los hospitales públicos, y entonces vos haces esas pruebas y ya te das cuenta si el niño en realidad es sordo o no es sordo. Y entonces ya desde pequeño ya comenzás a que hable, porque normalmente el sordo es mudo por la sordera. Y entonces eso Ujú. se puede revertir, ¿verdad? Muy Y bien. recordar que tenemos que cuidarnos los oídos, pues hay que cuidarse el cuerpo y la mente. Y sobre todo, doctor, aprender a escuchar a las personas, porque como dice usted, a veces oímos lo que nos están diciendo, pero
no prestamos atención, por lo tanto no comprendemos, no escuchamos bien a las personas. Por ahí nos saludan de Católicas por el Derecho a Decidir, nos dice saludos, muy interesante el tema. Gracias a nuestras amigas que siempre están ahí pendientes de nuestros programas en Nicaragua. Saludos también a Estelí Martínez, hoy no nos comentó nada Estelí ni Flor de María, pero espero que este programa pues nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida, a mejorar nuestro entorno en el que vivimos, porque es necesario aprender a querer el ambiente, la naturaleza, pero también querernos a nosotras mismas para estar mejor y sobre todo para poder ayudar a otras personas, que a veces andamos por ahí en el mundo ayudando o queriendo ayudar a otra gente, pero no nos ayudamos a nosotras mismas. Así que muchísimas gracias, doctor. Espero tenerlo muy pronto por acá nuevamente, ahora en agosto, para que hablemos de otro tema y que podamos seguir reflexionando sobre estos cuidados a la salud que son tan necesarios. Gracias. Hasta luego. Cada cabeza es un mundo y de un tema hay diferentes puntos de vista, pero conversando se entiende la gente. Conversando, todos los miércoles a esta hora y por esta emisora.